Cuando el Papa Francisco publicó su motu proprio, Traditionis Custodes, se generó una cuádruple reacción en la Iglesia entre quienes la celebraban, los que aceptaban con tristeza, quienes se resignaban y quienes resistían. Cada grupo contó con sus propias personalidades, que destacaron por supuesto en las facciones más polarizadas. Entre los principales resistidores encontramos a los cardenales Sara y Burke, por ejemplo, y del lado contrario, el arzobispo Augustín di Noia, ex encargado en el diálogo con la Fraternidad San Pío X. Ahora bien, hoy, 16 de julio, se cumplirán 4 años de su publicación, y para variar, ni bien llegado el mes, se ha calentado todo para revivir el debate sobre el mismo. La periodista estadounidense Diane Montaña publicó un artículo donde expone documentos, previamente no divulgados, que, como induce a pensar, plantean serias dudas sobre la justificación del Papa para Traditionis Custodes. Cuando poco después se le preguntó al portavoz de la oficina de prensa del Vaticano sobre esta filtración, pareció ceder someramente a la veracidad de éste, diciendo: «No confirmo la autenticidad de los textos que fueron publicados, los cuales presuntamente se refieren a una parte de uno de los documentos en los que se basó la decisión, y como tales, contribuyen a una reconstrucción que también es muy parcial e incompleta con respecto al proceso de toma de decisiones que llevó a Traditionis Custodes. De hecho, posteriormente se añadieron al citado proceso de consulta documentación adicional, otros informes confidenciales, también resultado de consultas adicionales, que fueron recibidos por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Está bien, pero más allá de esto, no tengo nada más que decir. Resulta llamativo ese muy parcial e incompleto. De hecho, el artículo de Montaña selecciona solo algunas citas para su crónica de los hechos, narrativa que sirvió de previa para la publicación de un libro sobre la historia de esta consulta y las conclusiones a las que lleva contado de esa forma. Aún con todo, esta filtración desembocó en una avalancha de tradicionalistas enojados contra el expontífice, por supuesto señalando y acusando, cual traidor sin perdón. Por contraste a esto, entre las posturas más mesuradas, publicó el escritor portugués Pedro Gabriel: aquellos que se apresuraron a acusar al antiguo vicario de Cristo de mentir, basándose en pruebas tan fragmentarias y endebles, deberían mirarse detenidamente a sí mismos y tratar de entender de una vez por todas que su comportamiento está dando la razón a Traditionis Custodes en lugar de refutarlo. ¿Tiene razón Gabriel? Sí, como admite la periodista, el Vaticano nunca ha publicado el contenido del informe oficial, contando con lo dicho por el portavoz, y tenemos a miles de personas pregonando su desaprobación de Francisco. Por lo menos podemos percibir que algo anda mal. Hoy vamos a tratar la polémica por sobre el motu proprio en puntos clave. Como paradigma de esto, un ejemplo destacado. Ya hemos hablado de Luis Román, a quien hemos criticado duramente, no tanto por su falta de formación doctrinal, que no podemos asegurar que no la tiene, sino por su actitud altiva que roza el delirio. Él mismo cree que junto a otros creadores de contenido que piensan como él, hace un trabajo que nadie me pidió que hiciera. Solamente Dios me ha inspirado y me lo ha dado. Pues bien, el trabajo que él hace, así como el de este humilde espacio, salvando las distancias, es el de dar difusión y voz a expresiones que se considera correctas. No es una labor privada en que se dedica a reflexionar y desarrollar pensamientos, sino difundir públicamente una opinión. El trabajo de un periodista, siendo católico sobre todo, es proclamar la verdad. ¿Fallará en esto? Veamos. Hablando de la llamada misa tradicional, dice: como yo menciono aquí en el programa, siempre es parte de las riquezas y bellezas de nuestra fe católica, pero no tan solo eso, es la misa de siempre. El rito de la Santa Misa, el rito romano, tiene más de 2000 años. A ver, podemos decir que todo anda bien. Ciertamente el rito romano como tal es solo un rito de la Santa Misa. No es correcto usarlo como asumir que solo este rito es la misa de por sí. Eso lo tratamos en un video, respuesta a José Plasencia, hace un par de meses. El Vetus Ordo no se identifica exclusivamente con el misal romano,
es solo un uso del mismo, cosa que comparte con el Novus Ordo, en palabras de Pablo VI, una revisión de lo que había antes, y el rito romano, si figurativamente se le quiere adjudicar 2000 años de antigüedad a la forma extraordinaria, aplica lo mismo para la forma ordinaria, a no ser que se diga que fue fabricada en los 60. Si es así, la forma extraordinaria habría sido creada por los años 1500, luego del Concilio de Trento, aun concediendo que su disposición general se remonta, en esencia, a San Gregorio Magno. El problema de la lex orandi. Lo siguiente expresado por Román roza la herejía. En un video que pretende reclamar la vigencia de Summorum Pontificum, se termina desacreditando y contradiciendo algo que Benedicto XVI dijo en el mismo documento en referencia a las dos formas del rito romano. Decía el Papa: estas dos expresiones de la lex orandi de la Iglesia son dos usos del único rito romano. Sin embargo, el autoautorizado Román dirá visceralmente: no, la lex orandi no es una misa, una forma que se inventaron en los 60 para atraer a los protestantes y hacernos sentir un poquito mejor. Dejando aparte los refritos acusadores de protestantización y emocionalismo, ¿no se suponía que Román estaba defendiendo el Summorum Pontificum? Pues no. La postura de negar el estatus de lex orandi a la misa de Pablo VI pertenece a ni más ni menos que a la fraternidad sacerdotal San Pío X, a quien Román defiende y aprecia. Según la fraternidad, la lex orandi de la Iglesia y la lex credendi, de la cual ciertamente es inseparable, se corresponde únicamente con la enseñanza preconciliar de la Iglesia, con el misal de 1962. Ellos, pues, no están en comunión con la Iglesia conciliar, de quien han recibido gustosamente la excomunión, luego remitida, pero que mismo acusan a ella de estar en verdadero cisma por separarse de lo considerado por ellos, tradición católica. Recapitulando, Francisco deroga Summorum Pontificum con Traditionis Custodes, afirmando: tomo la firme decisión de considerar los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, como única expresión de la lex orandi del rito romano. Sobre esto dice el padre Nicola Bux, consultor dicasterio para el culto divino y autor del libro sobre las filtraciones de Diane Montaña: el motu proprio Traditionis Custodes es un documento disciplinario, no doctrinal. En él se hace un llamado al pueblo de Dios. Bux reclama también que dicha postura carece de fundamento histórico. Si fuera así, habría que suprimir también las formas litúrgicas orientales y occidentales, en que hay variedad. A este tenor, en una reciente entrevista al padre Francisco Torres Ruiz, a quien respeto mucho, hicimos un comentario sobre esta afirmación del Papa Francisco, que si bien se puede entender por un lado como el error de negar la ortodoxia de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, como señala el padre, por otro lado, se puede entender como un contraataque a la postura de la fraternidad, que por supuesto no se queda en los confines de la misma, sino que en la misma Iglesia, entre comillas, conciliar, hay quienes la han adoptado. Es esto mismo lo que señala Francisco más abajo cuando dice: me entristece el uso instrumental del Missale Romanum de 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II, con la afirmación infundada e insostenible de que ha traicionado la tradición y la verdadera Iglesia. En un artículo publicado por Sean Blanchard en 2021, demuestra cómo Traditionis Custodes no fue nunca sobre liturgia exclusivamente. Como historiador de la Iglesia, desde una perspectiva histórica y descriptiva, quiero mostrar que el motu proprio del Papa Francisco es solo superficialmente sobre la liturgia. Si el lex orandi, ley de la oración, es el lex credendi, ley de la creencia, no debería sorprendernos que, justo debajo de la superficie de este decreto litúrgico, se encuentre la verdadera preocupación de Francisco, el legado del Concilio Vaticano II y la disputada lex credendi de la Iglesia Católica. Francisco vincula el rechazo del Vaticano II, ya sea de facto o explícito, a un rechazo más amplio del desarrollo doctrinal,
y de manera crucial de las autoridades conciliares y papales bajo las cuales dichos desarrollos son formalmente sancionados. Dudar de tal proceso y de las autoridades que lo sancionan, según Francisco, es en efecto dudar del Espíritu Santo. Esto lo confirma Francisco cuando, en su carta adjunta para los obispos, pone de ejemplo a un predecesor suyo, negando totalmente la idea de que el vetus ordo no fue de hecho la lex orandi de la Iglesia en su momento. Tras el Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para toda la Iglesia latina. Durante 4 siglos, este Missale Romanum, promulgado por San Pío V, fue, pues, la principal expresión de la lex orandi del rito romano, cumpliendo una función unificadora en la Iglesia. Por tanto, podemos concluir que para Francisco, afirmar que la única lex orandi de la Iglesia es la que emana del concilio y los papas postconciliares, significa aceptar la continuidad de la lex credendi preconciliar, habiendo pasado por un legítimo desarrollo doctrinal que, de ser negado, dejaría a los atacantes de la nueva misa en una posición de equívoco peligroso y divisivo, cosa que debe ser contrarrestada con la convicción de que la antigua misa encuentra su lugar en la misma misa nueva. No es la forma de la misa el problema, sino la aceptación o negación del desarrollo del concilio en nombre de una de las formas de la misa. De este modo, es natural que su objetivo final tenga, entre otras cosas, el llevar a todos al misal nuevo. Razón de esto da la Fraternidad San Pío X, que defiende y siempre ha defendido, equivocadamente claro está, la postura opuesta a la de Francisco, y dicen ellos además que Francisco es mucho más lógico que Benedicto XVI, con el adagio de que es la ley de la creencia la que está en la base de la ley de la oración, lex orandi, lex credendi. Si la nueva creencia es la del Concilio Vaticano II, la nueva liturgia que debe corresponderle solo puede ser la de la nueva misa de Pablo VI y no la de la antigua misa, que es la expresión de una doctrina opuesta en más de un aspecto a la del Vaticano II. Contra esto, Francisco aclaró que quienes deseen celebrar con devoción según la forma litúrgica anterior no encontrarán dificultad en encontrar en el misal romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del rito romano, especialmente el canon romano, que es uno de sus elementos más característicos. La motivación de Francisco, por lo visto, tenía en la mira la errónea visión de la fraternidad sobre esta materia, que por alguna razón vio llegar de algún modo y como una infección en las comunidades tradicionalistas unidas a su diócesis. Eso lo hace notar el periodista francés Christophe Geffroy, crítico de Traditionis Custodes. El vocabulario que usa Francisco aquí está tomado directamente del manual de la Sociedad de San Pío X, la verdadera Iglesia. Ningún tradicionalista fiel a Roma usa esa expresión. Su observación es bastante cierta si se limita a la Sociedad de San Pío X, pero aplicada a la gran mayoría del movimiento Ecclesia Dei es falsa. Es cierto que hay casos que corresponden a las acusaciones del Papa, pero son una minoría. Lo pintan como un mundo homogéneo, cuando la actitud que describen se encuentra en realidad solo dentro de la Sociedad de San Pío X. Si basamos nuestra visión en información del mundo real, sospechamos que el Papa está respondiendo a la demanda de una minoría ínfima en la Iglesia que siempre ha sido ferozmente hostil a la forma extraordinaria. Como se ve, para esta comunidad no reconocida por la Iglesia, no hay una continuidad entre el magisterio y liturgia pre- y postconciliar, lo que Benedicto rechazaría como hermenéutica de la ruptura. Es más, Benedicto condenó la noción de la fraternidad, que llegaba mucho más lejos, como para desvariar en una suerte de joaquinismo eclesiológico, afirmando: actualmente el lema de los lefebristas consiste en afirmar que hay dos iglesias, cuya gran desavenencia es visible para ellos en la existencia de dos misales que están en desavenencia entre sí. Me parece evidente y fundamental reconocer que los dos misales son misales de la Iglesia y la Iglesia que sigue siendo la misma.
Aún así, la fraternidad insiste en que la lex orandi de la Iglesia solo se encuentra en el misal del 62. Bajo este mismo parámetro, Román dice grosera y heréticamente: no, la lex orandi es la misa de siempre. Punto. Para refutar esto, la instrucción general del Missale Romanum, promulgada por Pablo VI, afirma que, en el nuevo misal, la norma de la oración, lex orandi, de la Iglesia, responde a la norma perenne de la fe, lex credendi, por la cual somos amonestados a saber que el sacrificio, excepto por la forma distinta como se ofrece, es uno e igual en cuanto sacrificio de la cruz y en cuanto a su renovación sacramental en la misa. El caldo ideológico tradicionalista. Pero el problema no queda ahí. Debemos tomar con seriedad esta contumacia de identificar el misal antiguo con el rito romano, de modo que la lex orandi solo se reduce a él. Luis Román vive en Estados Unidos y no es coincidencia por varias razones. En primer lugar, es precisamente aquí donde nace una corriente ideológica que busca, precisamente, levantar esta convicción por sobre todo. Entre muchas, encontramos una personalidad resaltante, el filósofo Peter Kwasniewski. Como le reconocieron en un programa, él ha promovido la idea de llamar al rito tradicional, el rito romano, con el ánimo claro y público de ver la abolición del novus ordo, entre otras cosas, porque se quiere atacar las supuestas deficiencias del novus ordo, las herejías y ambigüedades que han abundado desde el Vaticano II. Así como lo oyen, el teólogo dominico francés Henri Donot describió la teoría de Kwasniewski como una tesis teológica completamente novedosa, desconocida para la tradición, sin respaldo alguno en el magisterio y que roza la heterodoxia. Además, señala que Kwasniewski solo logra reforzar aún más la postura del Papa Francisco en Traditionis Custodes. Curiosamente, poco más de una semana antes de la publicación de Traditionis Custodes, Kwasniewski hizo una crítica mordaz a Summorum Pontificum, donde decía que su problema fundamental era que es internamente incoherente, fundado en una contradicción monumental causada por el peor abuso del poder papal en la historia de la Iglesia. Por supuesto, por su convicción de que la lex orandi post-conciliar no era católica, y esto lo dejó más claro con el movimiento próximo de Francisco. Kwasniewski acusó al Papa de promover una uniformidad ideológica disfrazada de unidad, calificándolo de desalmado, lleno de desprecio, avaricia y venganza, carente de gracia y reverencia, comparándolo con un decreto estalinista que purga disidentes. Además, lo tacha de anticatólico, falto de autoridad legítima, tortuoso en su lógica y reflejo de un hiperpalismo que eleva al Papa a un estatus divino para imponer su voluntad. Lo contrastó con la Virgen, acusándolo de actuar como la serpiente que exalta su propia voluntad sobre los dones de Dios. Este y más ejemplos de Peter y otros tradicionalistas conocidos, reaccionando de manera tan vil contra Francisco, como si le hubieran hecho una lectura mental y haber encontrado lo peor que se podría encontrar en un ser humano, lo ha documentado el conocido apologista católico Dave Armstrong en su blog. El mismo Dave dice sobre las motivaciones detrás de Traditionis Custodes: no se especifica cuántos ni qué porcentaje se creía que compartían estas actitudes. Sin embargo, la situación es lo suficientemente grave como para tomar medidas. Como apologista, observador, crítico y, en gran medida, participante en estos movimientos, doy fe de que las opiniones en cuestión son generalizadas y alarmantes. Las enfrento constantemente. En otras palabras, no se trata simplemente de una percepción falsa o exagerada por parte del Papa y los obispos. A propósito, debemos recordar que motu proprio, stricto sensu, quiere decir por propia iniciativa, refleja las disposiciones de un rescripto que fueron decididas personalmente por el Papa, es decir, no por consejo de los cardenales u otros, sino por razones que él mismo consideró suficientes. Así, el Papa Benedicto, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión de su sucesor, dijo a su secretario personal:
El pontífice reinante tiene la responsabilidad de decisiones como esta y debe actuar según lo que considera el bien de la Iglesia. Esto lo complementa León XIII, quien dijo en su momento que es el romano pontífice el que tiene una singular luz en el don de consejo y el que tiene una visión más completa de la situación de la Iglesia para ajustar a ella una respuesta que esté de acuerdo con su apostólica providencia. Coincide con Armstrong el doctor Pedro Gabriel, periodista portugués cofundador del sitio Where Peter Is, junto al estadounidense Mike Lewis. Dice: que yo he creado un website como Where Peter Is años antes de Tradiciones Custodes. Este tradicionalismo radical se estaba creando una resistencia contra el papado, creando un catolicismo paralelo. El Papa Francisco no ha acabado con la misa preconciliar. Él ha regulado, porque es preciso regular. Si quieren su liturgia, tienen que se someter al Papa. En la misa preconciliar se ha establecido como un centro de resistencia contra lo magisterio vivo. El Papa Francisco ha esperado años tolerando constantes ataques de los media católicos tradicionales hasta publicar Tradiciones Custodes. Ello ha sustentado la rebelión contra Maurice Letizia, las fake news de que él era un idólatra, de que había defendido la Pachamama. Él ha sustentado la resistencia a los enseñamientos sobre pena de muerte, siempre rebelando, siempre atacando, siempre insultando, definiendo que era el anticristo, que era un hereje, y después cae a Tradiciones Custodes y dice: ¿por qué? ¿Qué ha sucedido? Ni ha habido nada, pero vamos a ser serios, vamos a ser honestos. Era un problema. Yo prefería que no se hubiera resolvido de esa manera, y pienso que si el movimiento tradicionalista se comienza a disociar de esos elementos radicales, se puede ainda salvar la misa argentina. Tenemos razones documentadas hace años para pensar que Francisco puso especial atención sobre este problema en Estados Unidos, que tiene el movimiento tradicionalista más grande del mundo, seguido de Francia. Es aquí donde el dato se vuelve más interesante. Si vemos la estadística de la filtración de Diane Montaña, en Estados Unidos hubieron muchas respuestas favorables a mantener Summorum Pontificum, algunas de ellas incluso reclamando la falta de dureza con los abusos litúrgicos en el Novus Ordo. Ahora, después del motu proprio de Francisco, encontramos que ese mismo país es el que menos ha suprimido misas tradicionales, es decir, casi no ha aplicado Traditionis Custodes. Para corroborar este hecho, se puede acceder a traditioniscustodes.info. El biógrafo de Francisco, Austen Ivereich, compartió una nota recibida de un obispo estadounidense donde sugiere que la consulta que llevó a Traditionis Custodes fue impulsada por obispos estadounidenses, incluidos los conservadores, durante sus visitas ad limina, quienes pidieron a Francisco que actuara en favor del Concilio Vaticano II y la unidad de la Iglesia. Esto no es como tal una mayoría, pero ciertamente puede resultar preocupante. Lo que se avisora es que la gravedad del asunto no recae en si les parecen bien los frutos de Summorum Pontificum, sino en la mentada resistencia al Papa y al Concilio. Esto no solo se ve en Estados Unidos, sino en los subsiguientes países con más aforo tradicionalista. Volveremos sobre este punto más adelante. Los profetas del Vetus Ordo. Román descalifica el Novus Ordo por sus consecuencias de fealdad. Dice: pues toda esta fealdad ya la habían predicho grandes profetas como Marcel Lefebvre, como Ottaviani. Si nos metíamos con la liturgia, que había sido algo orgánico, que había sido inspirado por el Espíritu Santo y regalado a la Iglesia, íbamos a tener graves problemas. Aquí Román hace tres cosas. Pone a Lefebvre como un profeta de Dios, usa de nuevo y contra su voluntad el nombre del pobre Ottaviani, y niega que la liturgia del misal de San Pablo VI haya tenido como partícipe en su creación al Espíritu Santo. Sabemos que Monseñor Lefebvre se veía a sí mismo como un prelado profetizado por la Virgen, como dejó ver en su sermón de consagraciones del 88, y que aparte de los fieles, las mismas autoridades de la fraternidad ya lo tenían por santo incluso cuando estaba vivo, y debemos recalcar, esto no ha sido y difícilmente será aprobado por la Iglesia. Como hemos visto en otros videos, Ottaviani retiró sus observaciones al misal de Pablo VI luego de una aclaración por parte de éste y que además celebró la inclusión de sus plegarias eucarísticas. Antes, el cardenal Sepper dijo que la crítica atribuida a Ottaviani, que en realidad es un comentario sobre el análisis de un sedevacantista, contenía muchas afirmaciones superficiales
exageradas, inexactas, apasionadas y falsas. Sabemos por confesión del supuesto masón Bugnini sobre la crítica que hizo el cardenal Ottaviani al nuevo misal, que el Santo Padre respondió al recurso escribiendo personalmente a la doctrina de la fe, con el pedido de que no se proceda a la publicación definitiva del Ordo Missae antes de que la congregación no haya juzgado si las críticas en cuestión exigen una revisión de estos importantes textos litúrgicos. Y sobre la asistencia del Espíritu Divino en la creación del Novus Ordo, solo hace falta citar al venerable Pío XII. La Sagrada Liturgia, con aprobación de la jerarquía eclesiástica, asistida por el Espíritu Santo, puede experimentar modificaciones diversas según lo exijan los tiempos, las cosas y las almas. Son dignos de estima y respeto los ritos litúrgicos más recientes, porque han surgido bajo el influjo del Espíritu Santo. Hágase todo dentro de la necesaria unión con la jerarquía eclesiástica. Tan solo el sumo pontífice tiene el derecho y el deber de gobernar al pueblo cristiano. La conversión de Ratzinger. Tenemos un video que hablamos un poco cuando Benedicto XVI falleció de la conversión de Benedicto XVI. Benedicto XVI también, el cardenal Ratzinger, fue parte de, lamentablemente, la imposición de la nueva forma. Y luego él se da cuenta de los problemas, porque es que vemos las monstruosidades que tenemos ahora. Lleva tiempo ya el abuso que se ha hecho de unas palabras del cardenal Ratzinger en el prólogo de un libro del liturgista Klaus Gamber, a quien admiraba. Escribía Ratzinger ya por 1989. La reforma litúrgica se ha alejado cada vez más de su origen en su ejecución concreta. El resultado no ha sido una revitalización, sino una devastación. Lo que ha ocurrido ampliamente después del concilio significa algo completamente diferente. En lugar de la liturgia que se desarrolló, se ha impuesto una liturgia fabricada. Se ha pasado del proceso vivo de crecimiento y desarrollo al de fabricación. Estas críticas hizo Ratzinger al modo en que el Novus Ordo se estaba implementando, por supuesto que sin caer en el exceso de considerarlo inválido o dudoso, como hacía Lefebvre, faltando a la obediencia y la sospecha a la sede apostólica. Antes del Concilio Vaticano II, Ratzinger hacía un análisis de las falencias de la liturgia romana, en que, decía, se haría puesto tanto énfasis en encarar a Lutero con el sacrificio que hay en la misa, que se había prácticamente olvidado su sentido de banquete. Así también la falta de conexión entre el pueblo y los sacerdotes, tanto por la forma de la celebración como por la lengua en uso. La liturgia romana, decía, se había petrificado de tal forma que si los santos de su tiempo se alimentaron de ella, lo hicieron de modo accidentado, a su lado, y no directamente de esa liturgia romana que frecuentaban. Más adelante, ya cuando tuvo que hacerse cargo del caso Lefebvre, hizo las concesiones ya mencionadas, concediendo incluso que expresar el deseo de una nueva revisión es posible. Sin embargo, que no ponga en duda la legitimidad de la liturgia de la Iglesia. Yendo más a fondo, esta conversión de Ratzinger fue algo que se podía percibir en sus escritos desde mucho más atrás, incluso durante la publicación del nuevo misal por parte de Pablo VI. Pensaba así Ratzinger en sus años como estudiante en Ratisbona. Se destruyó el antiguo edificio y se construyó otro, si bien con el material del que estaba hecho el edificio antiguo y utilizando también los proyectos precedentes. El hecho de que se presentase como un edificio nuevo nos ha producido unos daños extremadamente graves, porque se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Ahora bien, eso no quiere decir que Ratzinger haya estado en desacuerdo con la reforma litúrgica como un totum, y mucho menos con el concilio, sino más bien con su implementación. En su misma autobiografía, publicada hace solo unos años, dice: «No hay ninguna duda de que este nuevo misal comportaba en muchas de sus partes auténticas mejoras y un verdadero enriquecimiento». Y también, en la vida de la Iglesia es dramáticamente urgente una reconciliación litúrgica
que vuelva a reconocer la unidad de la historia de la liturgia y comprenda el Vaticano II no como ruptura, sino como momento evolutivo. Tenemos necesidad de un nuevo movimiento litúrgico que haga revivir la verdadera herencia del Concilio Vaticano. Ratzinger valoró fuertemente los avances de la reforma litúrgica hasta sus años finales de vida. Dijo en junio de 2018, la reforma litúrgica del Vaticano II es también un paso hacia una comprensión teológica más profunda de la Eucaristía. Del mismo modo, sobre las plegarias ya mencionadas del Novus Ordo, dijo un año después, fue una novedad emocionante que la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II ofreciera la posibilidad de elegir entre 4 plegarias eucarísticas. Aparece ahora una oración eucarística extraída de la tradición apostólica de San Hipólito, por lo que se remonta a la primera mitad del siglo III. Con esto podemos decir, Benedicto jamás se habría, entre comillas, convertido a la postura dañina e ideologizada de Luis Román, que trata de achacarle para ponerlo como un similar a sí mismo. Las dos iglesias. La doctrina de las dos iglesias, que se observa a continuación, no corresponde a la multiplicidad ejemplificada en 2 sedes locales bajo su obispo, ni al reconocimiento de 2 facciones, ortodoxa y católica, luego del cisma entre ellas. Tampoco se refiere a 2 maneras de concebir la Iglesia, como diría el padre Dwight Longenecker, sino a algo mucho más problemático. Escuchemos primero lo que dice Román. Estamos en una apostasía dentro de la iglesia. Hay 2 iglesias dentro de la misma iglesia. Hay un grupo que quiere destruir todo lo que sea católico y hay otro que quiere recuperar lo que hemos perdido. Supongamos que Luis se refiere a que hay un grupo heterodoxo en permanente combate con un grupo ortodoxo, defensor de la tradición, al que por supuesto él tiene que pertenecer, ambos dentro de la iglesia. Hasta allí no hay nada de raro, incluso hemos de decir, ese ha sido el estado de la iglesia desde el principio, con personas que inicialmente formulaban doctrinas erróneas, que las colocaban en una situación de herejía material, y que luego de haber sido condenados sus errores y haber permanecido pertinazmente en ellos, fueron expulsados de ella latae sententiae. Eso es muy distinto a decir que pueden existir 2 iglesias dentro de la misma, puesto que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, una sola tradición, un solo magisterio. Quien se separe de esto ya no es más parte de la iglesia, y una comunidad deforme cismada por herejía difícilmente puede considerarse una iglesia dentro de la iglesia. Sería una local en cisma, o a lo mucho una comunidad eclesial de hermanos separados, si queremos ser dadivosos. Hace menos de un siglo, el venerable Fulton Sheen advirtió sobre la posibilidad del establecimiento de una iglesia paralela, que el anticristo pondría frente a la verdadera. Por supuesto, este pensamiento no incluye 2 iglesias dentro de una, sino una diferente a la otra, una falsa y otra verdadera. Si hacemos un rastreo entre canales similares y el mismo aquí tratado, conoce, ama y vive tu fe, podemos deducir que el concepto de 2 iglesias se trata de un eco de una hipótesis propuesta por el teólogo argentino Julio Mainviele. Él decía lo siguiente: no hay dificultad en admitir que puede haber 2 iglesias, la una la de la publicidad y otra la iglesia del silencio. Según Mainviele, la primera sería una iglesia apóstata gnóstica, falsa, con prelados incluidos, y la otra habría permanecido fiel, ambas bajo un solo papa, que aunque firme en su enseñanza oficial, cometería actos ambiguos e induciría al error, presidiendo así 2 iglesias, cada cual con sendas características. Una parte de la que no se suele compartir mucho de este texto es donde Mainviele reconoce que esto solo es una hipótesis, aunque él la tenga en mucha estima, y que la promesa de asistencia de la Iglesia impide al error introducirse en la cátedra romana y en la misma Iglesia, aunque lo diga de modo restrictivo. Todo eso lo dice tal cual más abajo. Resulta algo contradictorio, puesto que admite que la Iglesia no puede caer en el error, pero sí que la parte visible de ella caería en el gnosticismo, que la cátedra romana no puede errar,
solo que al mismo tiempo puede su ocupante dirigir el error. Una postura minimalista que presenta errores eclesiológicos, como señala el apologista católico José Miguel Arraiz, ya que su hipótesis central de dos iglesias bajo un papa ambiguo es teológicamente insostenible y contraria a la doctrina católica sobre la unidad, visibilidad e indefectibilidad de la Iglesia y sobre la naturaleza del ministerio del Papa como fundamento de la unidad. Este tipo de pensamiento, llevado a sus últimas consecuencias, puede conducir a posturas cismáticas o sedevacantistas, donde los fieles se erigen a sí mismos en jueces de quién pertenece a la Iglesia del silencio y quién a la Iglesia de la publicidad, rompiendo la comunión visible que Cristo estableció como signo y garantía de su presencia. Estas no son afirmaciones al aire. En su libro El espejismo sedevacantista, John Pontrello, luego de hacer un excelente análisis al respecto, dice: en general, la tesis sedevacantista que propone la existencia de dos iglesias, es decir, una iglesia verdadera versus una secta falsa, impostora, es herética porque su premisa requiere que haya ocurrido una deserción de la Iglesia romana en cualquier capacidad. Entre otras cosas, esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que los sedevacantistas no pueden demostrar una existencia ininterrumpida de la Santa Sede desde el momento en que supuestamente comenzó una vacante papal hasta el día de hoy. Como consecuencia de esta idea, las sectas sedevacantistas han llegado al nivel de hablar sobre una iglesia romana fiel, pero abstracta, que sería la del silencio, a la que ellos dicen seguir, contra la que, siendo visible, es la Roma falsa. Esto se ejemplifica en la declaración de los franciscanos tucistas de Monterey Boulevard en Rochester, donde dice: pueden haber situaciones en las que un papa puede no ser un papa válido y legítimo, por lo tanto, en tales circunstancias, uno obedece a la Iglesia romana. Esta es la Roma eterna, inmediatamente sede y símbolo de la Iglesia única, santa, católica y apostólica, fundada por Jesucristo. Es a esta Iglesia a la que nos adherimos con todo nuestro ser. No será sorpresa pues escuchar a Luis Román hablar en estos términos, aunque no llegue al extremo sedevacantista. Notable aumento de vocaciones sacerdotales, y eso fue algo que les molestó a la Roma apóstata. No toda la Roma en el Vaticano es apóstata, pero hay un grupo que sí. Sería interesante que Román señale precisamente quiénes son los pertenecientes a la Roma que no es apóstata en el Vaticano. Podría señalar a quienes considera que sí o que no, en base a calificativos que podríamos compartir, pero después de todo, seguiría siguiendo un estándar subjetivo. Pero fuera del Vaticano, podemos saber quiénes sí que son para él fijos representantes visibles de la verdadera Iglesia. Recientemente, en un intercambio con el doctor César Sánchez, Román no dejó de asentir cuando éste decía que los miembros de la Fraternidad San Pío X son los más fieles defensores de la tradición católica. No es un secreto que a su vez la fraternidad ve al Papa como alguien que, si bien es Papa legítimo, hay que resistirle. Si es líder en Roma y hay que resistirle, ¿acaso eso quiere decir que el Papa pertenece a la Roma falsa? El mismo fundador de la fraternidad responde: la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad en Roma están ocupados por anticristos. Claramente, para Lefebvre, el mismo Papa es un anticristo. Contra esto, el padre Julio Mainviel decía: el católico no se ha de dejar acomplejar, sino que ha de mantener su fidelidad al magisterio de la cátedra romana, porque esta es la condición de la fidelidad auténtica a la fe de Cristo. Para quien no haya quedado claro, la postura de Monseñor Lefebvre refleja blasfemamente la posición de que si el Papa es el jefe de Roma, lo es de la Roma apóstata, a la que no hay que obedecer y de quien incluso no hay que reconocer su autoridad práctica. Esta dicotomía entre Roma verdadera y Roma anticristo, Lefebvre la expresa también haciendo la distinción entre Iglesia católica e Iglesia conciliar. El nombre no fue propuesto por Monseñor, sino por un prelado que trataba de exhortarlo a la obediencia al magisterio sobre el concilio. Sin embargo,
Lefebvre sí que fue el impulsor de tomar ese título como designación de una supuesta, entre comillas, nueva iglesia, salida del Vaticano II, al que acusaba de herético por lo menos en 3 o 4 cuestiones. Es así que una vez el Papa, habiéndolo suspendido, éste reaccionó diciendo: ¿cómo podría ser más claro? Estamos suspendidos a divinis por la Iglesia Conciliar, de la cual no queremos formar parte. La Iglesia que afirma tales errores es herética y cismática. Esta Iglesia Conciliar, por lo tanto, no es católica. Contra esto, el padre Mainviel decía a su vez: aunque la doctrina formulada por el concilio no revista carácter de definición dogmática, expone, sin embargo, una doctrina tan obvia que no podrá dejar de merecer el asentimiento de ningún católico que quiera guardar intacta su comunión de fe y de doctrina con el magisterio auténtico de la Iglesia. Y en otra parte, un concilio es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu no se muestra realmente sino en las conclusiones a que llegan la unanimidad de los padres conciliares bajo la dirección del Romano Pontífice. ¿Hay más historia detrás de esta doctrina de las 2 Romas, 2 iglesias? ¿O es simplemente una opinión piadosa de Monseñor Lefebvre? Siguiendo al sacerdote y doctor en teología moral, José Eduardo de Oliveira e Silva, esta división ontológica entre 2 iglesias, una fiel, espiritual e invisible, y la otra apóstata, visible y jerárquica, es la herejía de Joaquín de Fiore, el joaquinismo de la Edad Media. Para esta herejía había una distinción entre la iglesia jerárquica y corrupta por un lado y la iglesia del Espíritu por otro. Así la iglesia católica era la ramera de Babilonia y el Papa el mismo anticristo, pensamiento que sería recuperado por Lutero en la Reforma Protestante y que condujo a una ruptura con el catolicismo. Dice el padre Oliveira: esta estructura dual que opone la iglesia jerárquica visible a una iglesia espiritual idealizada es precisamente la base de la eclesiología protestante. Es la herejía joaquinista renacida, no menos grave por revestirse de la tradición. Es así como, después de toda esta amalgama, encontramos a Lefebvre haciendo una declaración idéntica a la de los franciscanos sedevacantistas: nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. El sensus fidelium. Si de hablar de temas que no se domina se trata, de pura casualidad, los dichos de Román ya nos han dado algunos ejemplos, pero el punto que decide tocar a continuación justamente tendría que ser el que, teológicamente, le haría darse un tiro en el pie. Miren, escúchenme esta frase: dejad al pueblo elegir. Esa fue la conclusión. ¿Y quién hizo la elección? Yo, Francisco la hizo. Claro, Francisco tiene que hacer la elección de decir: ok, voy a escucharlos. El Espíritu Santo, el sensum fidelium que tanto se habla. Varios puntos a considerar: el valor de una opinión tanto por venir del pueblo como por ser mayoría, como la identidad del sensus fidelium. Román, con estas palabras, hace una identificación equivocada de cada uno de ellos, confundiendo el uno con el otro. La pregunta que deberíamos hacernos es si Francisco estaba obligado a seguir la opinión de la mayoría en el pueblo y además cómo se identifica realmente si esa opinión corresponde al sensus fidelium. Para responder a esto, citamos el documento de la Comisión Teológica Internacional titulado Sensus Fidei en la vida de la Iglesia, publicado en 2014. Dice: el magisterio también juzga con autoridad si las opiniones que están presentes entre el pueblo de Dios y cuáles pueden parecer el sensus fidelium en realidad corresponden a la verdad de la tradición recibida de los apóstoles. Consecuencia, siguiendo el especial don y asistencia de la que hablaba León XIII, Francisco tiene la autoridad para determinar si el apego a la misa tridentina es una manifestación auténtica del sensus fidei o si está influenciado por factores como el rechazo al Concilio Vaticano II. El magisterio no es simplemente un reflejo de la opinión mayoritaria de los fieles,
sino que tiene la tarea de guiar y educar la fe del pueblo de Dios. Consecuencia, aunque los fieles muestren un fuerte apego a la misa tridentina, Francisco no está obligado a seguir esta opinión. Su rol es liderar y, si percibió riesgos para la unidad o la fidelidad al concilio, Traditionis Custodes puede ser visto como una guía necesaria más allá del sentir popular. No existe una identificación simple entre el sensus fidei y la opinión pública o mayoritaria. Estas no son de ninguna manera la misma cosa. Sin más que decir, el discernimiento de las manifestaciones auténticas del sensus fidei requiere ciertas disposiciones, como la adhesión al magisterio y la búsqueda de la edificación de la Iglesia. Si el apego a la misa tridentina va acompañado de un rechazo a la autoridad de Francisco o al Concilio Vaticano II, no cumpliría con los criterios de autenticidad del sensus fidei. Ambas cosas ya las ejemplificamos anteriormente. ¿Será esta instrucción de la Comisión Teológica Internacional una trampa del pontificado francisquista? Retrocedemos hasta el Papa Juan Pablo I, quien dijo: «Se habla de la necesidad de tener en cuenta la opinión pública, que algunos incluso tienden a identificar con el sensus fidelium. También oigo hablar de opinión eclesiástica, pero ¿puede considerarse eclesial una opinión que se opone a las doctrinas y directivas del Papa?». Recordamos también la doctrina tradicional católica sobre la potestad del Papa. El obispo de la Iglesia romana tiene potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. La SSPX y los otros grupos cismáticos. La relación entre Traditionis Custodes y la visión litúrgico-teológica de la Fraternidad San Pío X a estas alturas se ha demostrado muy estrecha, y la tendencia benevolente de Luis Román con ellos también. Llama la atención entonces por qué en la única parte leída de la filtración de Dayan Montaña, donde se hace mención de la fraternidad, Luis decide deliberadamente omitirla. Da lectura y dice: la evaluación advierte de los riesgos que acarrearía una revocación de su morón pontífico, desconfianza hacia Roma y en algunos casos el paso de fieles hacia grupos cismáticos, que eso sí es triste. Antes de entrar en dónde está la omisión y lo que dice el texto original, nos vamos a detener en cómo el lector se toma el tiempo de profundizar en aquello que quiere deliberadamente hacer ver como el sentido en que la palabra cismático aparece en el escrito. Agrega Román así: sabemos que hay ciertos grupos ahorita mismo que todavía siguen diciendo que Francisco nunca fue papa, que Benedicto XVI fue el último papa. Todas estas cosas que se ponen a hablar, eso es horrible. Eso es un problema de toda esta crisis también. Lo que describe es, por supuesto, el sedevacantismo, una doctrina cismática que es a su vez, por lo menos materialmente, herética, puesto que niega la indefectibilidad de la Iglesia para permanecer en su estructura jerárquica y su infalibilidad para proclamar un papa legítimo. El problema es que no se necesita ser sedevacantista para ser cismático. Si vamos algo más lejos, los ortodoxos orientales, que son de hecho cismáticos casi por 1000 años, reconocen que hay un papa legítimo en Roma. Del mismo modo, los veterocatólicos, que rechazaron el dogma de la infalibilidad papal, también reconocen que el obispo de Roma actual es el legítimo. Sin embargo, ninguno de ellos se somete a él, ninguno le obedece y se niegan a permanecer en comunión con él. De hecho, el concepto de cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Así que, buen intento, pero de todos modos, atrapado. El texto que lee cortadamente Román dice literalmente, tomando en cuenta que no son palabras de la periodista, sino una cita textual del informe de la doctrina de la fe, es decir, un documento oficial del Vaticano. Otros piensan que con un cambio potencial, la Santa Sede, entre otras cosas, fomentaría la partida de fieles decepcionados de la Iglesia hacia la Sociedad de San Pío X u otros grupos cismáticos. Repito, no es un agregado de Montaña ni una mala traducción, son palabras extraídas directamente de la evaluación de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
a la cual se puede acceder en la web, y no son los únicos lugares. Entre comentarios hechos por los obispos del mundo y más palabras del luego dicasterio encontramos. Algunos obispos señalan que es necesario proteger a estos grupos estables para prevenir salidas de la Iglesia hacia comunidades cismáticas como la Sociedad de San Pío X. El pontífice polaco buscó salvar a muchos católicos que estaban perdidos, confundidos y en riesgo de cisma tras las ordenaciones episcopales llevadas a cabo por el arzobispo Lefebvre. Más ejemplos hay. ¿Por qué Román no quiso mencionar a la fraternidad puesta entre grupos cismáticos en este documento oficial? Asumimos que por el hecho de que él no los considera así, y presumimos, no quisiera desalentar a su audiencia luego de haberlos incitado tanto a seguir a la fraternidad. La pregunta es objetivamente, ¿son cismáticos? No son actualmente una agrupación reconocida, no tienen lugar canónico en la Iglesia, están en ruptura con Roma por motivos doctrinales incluso, y aún así, los papas desde Benedicto XVI han sido benevolentes con ellos, no han querido declarar el cisma formalmente, cosa sugerida por el cardenal Müller en más de una ocasión. Sin embargo, el Vaticano ha hecho siempre declaraciones nada ambiguas sobre sus pensamientos y actitudes. Siguiendo al padre Federico Hayton, podemos cerrar esta parte diciendo que no haya un cisma formal no significa que carezcan de una mentalidad cismática y tampoco significa que no hayan hecho actos cismáticos y que no sigan reivindicando como actos santos y heroicos lo que en realidad son actos cismáticos. Su eclesiología es cismática. ¿Una vil mentira? Es momento de volver a la zona de los números y estadísticas. Como ya veíamos, el Papa no necesitó nunca de una mayoría para poder tomar una decisión por motu proprio. Sin embargo, hay algo inquietante en la carta que acompaña a Traditionis Custodes. Escribe Francisco: encargué a la Doctrina de la Fe que os enviara un cuestionario. Las respuestas recibidas revelaron una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir. Respondiendo a vuestras peticiones, tomo la firme decisión de derogar, etc. Quien quiera que haya hecho una lectura natural del texto puede ver cómo el Papa, si es que no lo da a entender, al menos induce a la idea de pensar que la mayoría de obispos estaban de acuerdo con su decisión. Seamos francos, jamás menciona en ninguno de los dos documentos la palabra mayoría o casi todos, pero siendo una carta enviada literalmente a todos los obispos del mundo, y dice Francisco, vuestras peticiones, la impresión de sentido común no puede dejar culpable a nadie. Por supuesto, no tenemos la certeza de que la filtración de montaña contenga todo lo que debamos saber como un absoluto, pero en el ejercicio de investigación y análisis, una vez hechas las salvedades, uno debe analizar según la información disponible, y si la documentación adicional aún no revelada no cambia sustancialmente lo ya filtrado, podemos pensar que el Papa quiso por lo menos apoyarse en la impresión que esta ambigüedad podría dejar para minimizar las resistencias a su decisión. Asumiendo que sea el caso, sería exagerado hablar de un engaño a diestra y siniestra. Cuando uno lee atentamente la carta, Francisco no hace demasiado énfasis en los números, pero sí en un a menudo y un cada vez. Esa alerta se refiere a la resistencia contra el Concilio Vaticano II y sus herencias, doctrinal y consecuentemente litúrgica, como ya vimos. Queda claro que esa es la principal preocupación del Papa. Entonces hemos de decir con esto que probablemente fue selectivo sobre las valoraciones negativas que hicieron ciertos obispos y se guió por la fuerte impresión que le causó a este respecto el informe centrado en una minoría que reflejaba para él la inquietud con más presencia. Esto se comprueba por sus propias palabras. En una entrevista con Carlos Herrera para la cadena de ondas populares españolas, dijo el Papa: se estudió la cosa y en base a eso la inquietud que más aparecía era que una cosa hecha para ayudar pastoralmente a quienes habían vivido una experiencia anterior se fuera transformando en ideología. O sea, una cosa pastoral a ideología. Entonces había que reaccionar con normas claras. En su autobiografía publicada este año dijo: celebrar la misa en latín
siguiendo el misal anterior al Concilio Vaticano II, debe ser expresamente autorizada por el Dicasterio para el Culto Divino, que lo permitirá solo en casos especiales, porque no es saludable que la liturgia se convierta en ideología. Queda resolver si esta ideología que tanto le causó preocupación, expresada por una aparente minoría, era tan insignificante como para justificar la reacción hostil que se ha tenido con él estos últimos días. Aunque ya vimos antes, las advertencias vinieron desde arriba, incluso antes de la encuesta previa a Traditionis Custodes. Veamos el resumen que hace Nicola Bux. Vemos valoraciones negativas sobre la actitud de ciertos fieles. Se vio que la relación con la misa tradicional puede fomentar un sentimiento de superioridad. Para otros, esta misa es una forma de protesta contra la dirección general dada por la Iglesia, actitudes negativas de aquellos que tienen opiniones fuertes en una dirección u otra respecto a esta forma de celebración. Cuando es la ideología y no el bien pastoral de la Iglesia la que guía el discernimiento sobre su uso, entonces surgen el conflicto y la división. Se trata de algo extrínseco al uso mismo de la misa. Puede existir una tendencia entre algunos fieles a ver esta como la única verdadera misa. Existe una supervisión de su doctrina, de su fidelidad a las rúbricas y de sus propuestas pastorales. Algunas personas que la apoyan lo hacen con presupuestos ideológicos. Los aspectos negativos solo están presentes en la medida en que estas celebraciones son oficiadas y o frecuentadas por personas desequilibradas o ideologizadas. Vemos aquí descripciones idénticas a lo que termina aquejando a Francisco en su carta. Varias de estas afirmaciones provienen de Estados Unidos. Una filtración que tiene mucho más tiempo a la luz fue la de 87 de 92 obispos diocesanos y metropolitanos de Francia en el momento de la encuesta. Los obispos franceses identificaron muchos problemas que creían que fueron causados por la creciente celebración del misal de 1962, incluyendo, en orden de recurrencia, los siguientes: heridas a la unidad de la Iglesia, introduce una iglesia paralela, grupo cerrado, aislamiento, retirada, comunidad separada. Los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro rechazan la concelebración, incluso en la misa del Crisma. No participación en la vida diocesana, fomenta la falta de comprensión y la difuminación de las líneas entre las diferentes formas del rito romano. Muchos sacerdotes que celebran exclusivamente según la forma extraordinaria creen que la misa de la forma ordinaria es ilegítima. Sugiere que la liturgia es una cuestión de gusto personal y la autoridad del obispo sobre estas comunidades es prácticamente inexistente. Por otro lado, tenemos el informe recién filtrado que dice al final: la mayoría de los obispos que respondieron al cuestionario afirmaron que modificar la legislación de Summorum Pontificum causaría más daño que bien. Román responde diciendo que esta afirmación contradice directamente lo expuesto por el Papa Francisco en la carta que acompañó el decreto, en la que aseguraba haber actuado a raíz de una petición mayoritaria del episcopado mundial. Repito, si somos estrictos, Francisco no dice eso. Si nos atenemos a los hechos, resulta más sólido seguir la parte donde dice que ha tomado en cuenta las peticiones, nada más. Pero debemos conceder también que hay una ambigüedad que a la mayoría, incluso un servidor, le ha hecho pensar lo que dice Román. Ahora bien, para poder acusar con toda autoridad y claridad que el Papa mintió, se requiere por lo menos que él haya afirmado sin detenimientos esa mayoría, y que su causa haya sido simplemente el querer de los obispos por ser mayoría, sin otros miramientos. La realidad no es ni lo uno ni lo otro. El Papa habló extensamente de sus razones. Aún así, la licencia para señalarlo ha estado presente incluso desde que se publicó Traditionis Custodes. Eric Sammons, editor de la revista Crisis, dijo menos de 2 meses después: solo lo diré y no me gusta decirlo. Creo que el Papa está mintiendo. No hubo ningún esfuerzo para inspeccionar a los obispos del mundo acerca de la misa latina.
hubo un esfuerzo para que los obispos conformes confirmen lo que el Papa Francisco quería, una razón para suprimir la misa tradicional. Por supuesto, un papa no está exento de poder caer en un sesgo de confirmación como el que se propone aquí, pero este no es directamente proporcional a una equivocación, ni mucho menos un engaño malicioso, como gustaría condenar a Peter Kwasniewski. Román va más allá. Fue Francisco quien nos mintió. Ahí está la evidencia. La carta que acompaña Tradiciones Custodes contiene o se basa en algo que es falso. Luego de haber visto la seriedad con la que trata otros temas, no es una sorpresa ver cómo trata este otro. Pero, ¿qué acusación se podría hacer? ¿Que Francisco escribió Traditionis Custodes simplemente porque odiaba la misa tradicional? De ser el caso, no existiría el rumor, documentado por el padre Bux en su libro, de que el dicasterio para el culto divino puso en el escritorio de Francisco un documento que disminuía a un nuevo nivel el misal del 62, casi desapareciendo, pero Francisco decidió descartarlo, por consideración a una advertencia de cisma. De este modo, salvó, de modo negativo, la unidad de la Iglesia. Ante la publicación del motu proprio Traditionis Custodes, el ya mencionado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, arzobispo Agustín Di Noia, hablando como teólogo, cuando no como oficial del Vaticano, dijo: «Da en el clavo sin temor, el movimiento alrededor de la misa tradicional en latín ha secuestrado las iniciativas de San Juan Pablo II y Benedicto XVI para sus propios fines. Lo que tenemos ahora es un movimiento dentro de la propia Iglesia, aparentemente respaldado por sus líderes, que siembra división al socavar las reformas del Concilio Vaticano II mediante el rechazo de la más importante de ellas, la reforma del rito romano. La cosa se ha descontrolado totalmente y se ha convertido en un movimiento, especialmente en los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que promueve agresivamente la misa tradicional en latín entre los jóvenes y otros, como si esta forma extraordinaria fuera la verdadera liturgia para la verdadera Iglesia. El Papa Francisco tiene razón al ver en la repristinación de la liturgia preconciliar, en el mejor de los casos, una forma de coqueteo nostálgico con la antigua liturgia y, en el peor, una resistencia perversa a la renovación inspirada por el Espíritu Santo y solemnemente confirmada en la enseñanza de un concilio ecuménico. Su justificación para la abrogación de todas las disposiciones anteriores en esta área no se basa en los resultados del cuestionario, sino que solo fue ocasionada por ellos. ¿Las preocupaciones expresadas por Francisco realmente son algo falso, como dice Román? Este último y sus afirmaciones sobre la lex orandi y su constante actitud desafiante hacia el pontífice incluso muerto son ejemplos perfectos de lo que justamente el Papa escribió. Por supuesto que no es algo falso en ese sentido. Todo se reduce a la confusión sobre lo que dio a entender Francisco, sobre las mayorías y su visto bueno al uso del misal tradicional, y la importancia virulenta de las minorías con su rechazo por el misal nuevo y el concilio. Queda entonces reflexionar y elegir. ¿Preferiremos hacer esfuerzos por demostrar nuestra gran inteligencia al poner en duda la honestidad de un vicario de Cristo, saltándonos la prudencia y alentar indirectamente la sospecha, no solo hacia él, sino cualquier otro que le suceda en el futuro? ¿O confiaremos en la asistencia del Espíritu Santo hacia el pontífice, la providencia divina y la fuerza de nuestra santidad en búsqueda de una fecundidad eclesial que solo viene de la unidad, poniendo como centro a Cristo en Pedro, a quien dejó esa tarea?